Buenos días a todos. ¿Sí notaron cambio de atril hoy? Cuestiones de logística. Bueno, hoy me vine de verde, no porque la predicación sea más o menos del Grinch, sino porque estamos en Navidad. ¿A quién le gusta la Navidad? Casi a todos, ¿cierto? Sin embargo, dentro de las familias o dentro de los amigos, nosotros podemos encontrar algunas personas como que a veces la Navidad como que, ¿cierto? Si tienen alguno de esos personajes. Yo tengo un amigo muy querido, y cuando llega Navidad, entonces empezamos a hacerle bromas porque a él no le gusta la Navidad. Cuando yo lo conocí ya sabía de su fama y que lo molestaban, pero un día hablando con él, empezó a hablarme de por qué no le gustaba la Navidad, y en realidad tiene argumentos muy serios de por qué no le gusta la Navidad. Entonces él me decía, mire, la verdad es una jartera que construyamos unos ideales tan altos alrededor de la Navidad, y todos los comerciales ponen las familias tan bonitas y unión, generosidad, todo es paz, todo es armonía, cuando no es así, dice él. No es así. Hay gente que está muy mal en Navidad, que está muy triste. Hace 8 días compartíamos cómo debemos transitar el dolor y la tristeza, ¿cierto? También hay espacio para eso en la Navidad. Entonces mi amigo me decía eso, y bueno, empecé como a contemplar esa idea y encontré un personaje en la Biblia. A ver ustedes cómo les va, todavía no vayan a poner el personaje, pero vamos a ver, encontré un hombre decepcionado en la historia de la Navidad, completamente decepcionado, que vamos a hablar de él hoy. Pero resulta que él no era así. O sea, él no nació aburrido y Grinch para Navidad. No, él no nació así. Todo lo contrario. Este personaje nació como un hombre muy exitoso. Vamos a ir por pasos. Primero, lo que podríamos decir que nació, como nosotros llamamos, en cuna de oro. Una familia increíble, una familia muy importante, con un muy buen estatus. Vayan pensando qué personaje será. Bueno, nació varón, que en Israel eso era importante, ¿no? Ustedes saben. Nació varón, señores, nació varón, como dice la canción. Además fue el primogénito, que tenía bastantes beneficios en una familia, ¿cierto? Y en la sociedad, no solo en la familia, en toda la sociedad, el ser primogénito era muy importante. Además, este personaje fue escogido por Dios. Y no solamente escogido, sino había un grupo de personas a las que Dios les decía, ustedes son míos. Imagínense esa relación, ¿no? Ustedes son míos. Pues a ese personaje Dios lo considera como suyo. O sea que era un escogido por Dios, era de su propiedad. Otra cosa que podemos decir de este personaje es que tenía una autoridad espiritual importante. Importante es importante. Quiere decir que hacía parte de un gremio donde, por ejemplo, las ofrendas las tenían que administrar. Si alguna persona venía con alguna enfermedad, ellos tenían como que mirar cómo estaba, y ellos decidían, y este personaje decidía si podían entrar o no al templo. ¿Ya saben más o menos? Más o menos estamos hablando de un sacerdote, ¿cierto? De un sacerdote, pero es un sacerdote que desde jovencito fue escogido. Este sacerdote, además de ser escogido desde jovencito, a los 25 años empezó a ejercer. Eso era lo común en esa época. Entonces, claro, él viene con toda esa carga, digámoslo así, o más bien con todo ese legado, más que carga, con todo ese legado de su familia, de su formación, de todo esto. Y bueno, ya está en edad de casarse. No se puede casar con cualquiera, ¿cierto?
no se puede casar con cualquiera, él tenía que casarse con alguien también muy especial para mantener ese legado. Pues se casa con una de las chicas más apetecidas, porque ella era de la tribu de Aarón. Y las chicas de la tribu de Aarón eran las más apetecidas entre los sacerdotes. Bien, entonces todo pintaba muy bien para este hombre. Una cosita más, un detalle chiquito. Pero él también era como pinta. Sí, el hombre tenía su pinta. Bueno, no sé exactamente si era muy pinta o no, pero sí nos dice Levítico que los sacerdotes tenían que ser bien plantaditos. Ellos no podían tener como una orejita más grande que la otra, no podían fracturarse, por ejemplo. O sea que toda su vida él la había enfocado y tenía todo su proyecto de vida hacia este sacerdocio. Un tipo que nació en cuna de oro e hizo todo lo necesario para que eso continuara siendo así. No cuna de oro, sino que tuviera una vida, un plan, un proyecto que fuera exitoso. Este es el personaje. ¿Ya saben? Tengo un premio, ¿no? ¿Nada? ¿No tenemos todavía nadie que nos diga? Bien. Además, con esta sí yo creo que ya la adivina. Además, este hombre, nos dice el texto bíblico, era justo y obediente. Porque hay que decirlo, había sacerdotes de sacerdotes, ¿cierto? Había sus sacerdotes corruptos. Él no. Él era un sacerdote justo y obediente. En otras palabras, él había experimentado con Dios. ¿Qué era caminar con Dios? Estaba al servicio del pueblo y lo que buscaba era conectar la gente con Dios. Qué personaje, ¿no? ¿Ya lo tenemos? Uy, no digan que hoy los ponché. Bueno, pues este personaje es Zacarías. Ay, sí sabían. Ay, sí, yo lo pensé. Bueno, Zacarías nos dice el texto que era un hombre justo y obediente al Señor. Ahora, como les dije, él se casa muy bien casado, pero va pasando año tras año, primer año, como esos recién casaditos que ponen un cuadro en la casa y invitan a toda la familia que les vea el cuadro, con la misma ilusión, así estaba Zacarías, casado con Elizabeth. No, ese matrimonio va para el éxito total. Y pasa un año, pasan 2, pasan 3 y empiezan a darse cuenta que algo está mal. Algo está muy mal. Y el texto no lo dice. Pero no pasan 3, pasan 4, pasan muchos años, año tras año. Y Zacarías y Elizabeth no pueden tener hijos. Eso para la cultura, ustedes saben, era supremamente importante. Es más, es tan importante que el escritor tiene que decirnos que era justo y obediente. Tenía que ponerlo ahí, porque si no, había sospecha de pecado sobre Zacarías y Elizabeth. Algún guardado se tienen, porque si no han podido tener hijos y Dios no se lo ha permitido, es porque algún guardado deben tener. Entonces, por eso el escritor es tan juicioso y nos dice, no, él era justo y obediente, ¿sí? No hay guardado. Pero lo peor de todo, nos lo dice el texto bíblico, pegadito dice, era estéril su mujer. Entonces aquí saltan algunas feministas. ¿Y cómo sabían que era ella y no él? ¿Cierto? Y normalmente siempre vienen esas preguntas al texto, pero no importa. Lo importante aquí es que ellos pasaron los dos muchos años sin tener su hijo entre sus brazos. Iban al sacerdote, iban al médico, una y otra vez. Cada vez que Zacarías tenía que servir en el templo, venía otra vez esa oración. Señor, un hijo,
un hijo, completamente exitosos, pero sin su hijo. En este paso de los años, hay algo que va a marcar profundamente a Zacarías, y es su propia esterilidad. Como les digo, claro, nos dice el texto, ella era estéril. El problema es que Zacarías también, porque en el legado que él tenía, o sea, era abuelo, imagínense desde Aarón, generación tras generación el primogénito recibía ese legado de ser sacerdote, de servir a su pueblo, de estar cerca de Dios para hablar sus secretos a la gente. Ese era el legado que Zacarías recibió desde que era bebé. O sea, eso era como un chip con lo que venían los sacerdotes, y él tenía que entregar de alguna manera, perdónenme esta expresión o esta imagen, pero es como si Zacarías se hubiera embarazado también de esta idea de compartir su legado y seguir este legado para con su hijo, y no lo pudo hacer, no lo pudo cumplir. No sé ustedes, pero esta herida se hace cada vez más profunda con el paso del tiempo para Zacarías. Pero yo creo que para todos nosotros también la decepción algún día ha llegado. Seguramente puede ser a través de la salud. Hemos hecho todo lo necesario, nos cuidamos, hacemos ejercicio, la dieta, etcétera, exámenes. Yo fui al médico a tiempo, pero la enfermedad sigue. Puede ser también por el lado de la crianza. Hicimos todo lo que creíamos necesario. Leímos todos los libros de crianza cristianos. Le dimos todo el ejemplo que intentamos y que pudimos en nuestras fuerzas, pero hoy no vemos los resultados que queremos. Puede ser también el hecho de haber invertido en un negocio. Puede ser que oramos por eso. Señor, abre puertas o ciérralas, ¿no? Como oramos nosotros. Y ayúdanos a tomar esta decisión. Invertimos y se acabó todo, fracasamos. Y viene la decepción, esa herida profunda. Esperábamos tanto este niño, toda la familia lo esperaba, y llegó con grandes dificultades físicas. No era lo que habíamos soñado. La decepción llega a nuestra vida. El problema de la decepción es que tiene un aire de traición en el fondo. Tiene un aire de que ¿qué pasó, Dios? O sea, hice todo. ¿Qué fue lo que pasó? Y esa herida, esa traición, vamos a tener que hablarla con el Señor tarde que temprano, tarde que temprano. Aquí no se trata de pensar en Zacarías como este personaje, digamos, oscuro de la historia, no. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta decepción, cómo enfrenta Zacarías esta decepción. En el verso, vamos a ver Lucas, todo Lucas 1, y vamos a estar mirando algunos versículos claves. Cuando lo más evidente para nosotros ver la decepción de Zacarías es cuando el ángel llega. El ángel llega, le da el anuncio. Recordemos, Zacarías, por suerte, tiene que llegar al templo
¿sí? A servir. Y entonces llega el ángel, llega en ese momento el ángel y le dice así: de pronto el ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Elizabeth tendrá un hijo y lo llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes de que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que tuvo antes el profeta Elías. Hágame el favor. Su mensaje era que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Imagínense ese mensaje. Maravilloso, ¿no les parece? Maravilloso. O sea, que me digan que finalmente, bueno, primero ver el ángel, ¿no? Que bueno, ahí está bien, uno se asusta un poquito. Pero luego que nos diga que va a responder nuestra oración. Y fuera de eso, no solamente le va a dar el hijo, sino es que este hijo le va a traer mucha alegría. Y no solo a él, sino a todo el pueblo. Y como si fuera poco, pues va a hacer maravillas este muchachito. O sea, maravillas. Y aquí vemos la evidencia de la decepción. Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo ya somos muy viejos. ¿Cómo sabré que todo pasará tal como tú dices? En otras palabras, permítanme decirlo en otras palabras, es como si Zacarías estuviera diciendo: desde que me casé, cumplimos 50 y tantos años de matrimonio. Todos los días iba al templo a orar por un hijo. Y ya cuando estoy anciano, me vienes a decir que me vas a dar un hijo cuando ya no tengo fuerzas para criar. Ya la decepción había herido por mucho tiempo el corazón de Zacarías. Por eso este anuncio no lo puede recibir con alegría y con gratitud. No puede hacerlo. Y luego viene la pregunta: ¿cómo sabré que todo esto pasará tal como tú dices? Dame una certeza, dame una prueba. Yo necesito algo más. No me basta tu palabra, porque conozco tu palabra de años. Desde bebé conozco tu palabra, me aferré a ella y he sido decepcionado. Necesito más que tu palabra. Esto es muy doloroso, la decepción, una historia personal. Cuando yo empiezo a conocer un poco más acerca del Señor, llegué a una comunidad preciosa y esas promesas que nos empiezan a dar, ¿no? Que empezamos a aferrarnos. Tú y tu casa servirán al Señor. Cree en el Señor y serás salvo tú y toda tu casa. Era la primera, bueno, con mi hermano empezamos como a conocer al Señor. Éramos jovencitos. Y empezamos con ese entusiasmo y le creíamos al Señor. Y claro, esta palabra, estas dos palabras, especialmente las que le acabo de decir: serás salvo tú y tu casa, cree en tu familia y serás salvo tú y tu casa, y toda tu familia servirá al Señor, se convirtió para mí como un ancla en mi fe. Y empecé a confiar en que mi familia iba a llegar al Señor. Mi hermana, la segunda,
tenía bastantes conflictos, tenía una enfermedad muy delicada, muy penosa, tenía malas relaciones con mi mamá, con mi papá. Ella se fue rápido de casa. Y ella para mí era como el eje de mis oraciones. Yo decía, no, o sea, esto que yo encontré, esta verdad de Jesús que transformó mi vida, es lo que puede salvarla a ella. Pasó el tiempo, con mi esposo le compartíamos una y otra vez, hablábamos con ella, la escuchábamos, sus tristezas, sus dolores. Pero ella muere. Y yo no pude ver que ella se transformara como yo pensaba que debía hacerlo. Eso nunca pasó. Sin darme cuenta, la decepción me hirió el corazón profundamente, profundamente. Seguíamos en la iglesia, yo empecé a enseñar, confiaba en el Señor, yo sabía que Él era bueno, yo sabía muchas cosas. Pero mi corazón estaba herido y necesitaba ser sanado. Más adelante el Señor tuvo que tratar conmigo esa herida, porque nosotros no podemos amar a Dios libremente si estamos decepcionados. No podemos llegar a la gratitud si estamos pensando que en el fondo Él nos traicionó, que Él no nos cumplió. El problema de la decepción es que si no lo hablamos con Dios, vamos a terminar en amargura, en tristeza. Podemos seguir la vida como yo lo hice un buen tiempo. Y podemos seguir aprendiendo, cantando. Pero cuando llega una crisis o cuando llega una bendición muy grande, como en el caso de Zacarías, esto tan bueno no dan tanto. Cuando el Señor me hacía promesas, yo las ponía en duda porque ya estaba herida. La gratitud, porque ustedes dirán, pero esto luego no se trata de gratitud, estamos hablando de todo lo contrario. La gratitud y la decepción tienen una relación muy estrecha, pareciera que son dos caras de una misma moneda. Y el texto mismo nos lo plantea así. Hay algunos comentaristas que dicen que la historia de María y la de Zacarías son puestas en contraste para que veamos la respuesta de una y la respuesta del otro. Y es muy chévere acercarse al texto y mirar un poquito de palabras que nos dejan ver eso. Zacarías necesitaba la certeza, porque recuerdan, los dos preguntan, los dos hacen la pregunta. María dice, ¿cómo será esto si no conozco varón? ¿Cierto? Es una pregunta que ella hace. Zacarías dice, ¿cómo sabré que esto pasará tal como dices? Si nosotros pasamos por encimita, no, pues es como hasta parecida, ¿no? Pero el texto nos deja ver cosas muy chéveres. Por ejemplo, que el término que utiliza María es más como de manera, de modo, gramaticalmente. Entonces es como, yo creo, pero ¿cómo será que se va a dar esto que ya creo? ¿Sí? Es más de modo, ¿cómo es que lo vamos a hacer? Más o menos. Mientras que Zacarías tiene una preposición que es casi un pero gigante. Es una palabrita que es una oposición a lo que me están diciendo. El hombre estaba muy, muy herido. Yo doy gracias al Señor porque Él me llamó un día para que arregláramos ese asunto de la decepción. Y también el Señor llamó a Zacarías a arreglar ese asunto. Como les dije, esta
estas dos historias de María y de Zacarías, no se trata de decir, ay, María tan bonita y Zacarías, uy, qué malo. No, no se trata de eso, todo lo contrario. Se trata de saber cómo Dios nos rescata a todos, cómo Dios se acerca y cómo Dios hace lo que sea para sanar nuestro corazón, para devolvernos la confianza en Él. Entonces, en el verso 8, dice, pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo Abías, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por suerte para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda. Y esto es muy interesante. Primero, ¿qué era lo que iba a hacer Zacarías? Iba a ir a quemar el incienso, ¿cierto? ¿Recuerdan qué significa el incienso? El incienso significan las oraciones. Entonces, miren, todavía más dura la herida, ¿no? ¿Cómo es posible que yo voy al templo, quemo el incienso y yo ayudo, colaboro y sirvo para que las oraciones de todos los que están afuera lleguen a la presencia, al oído de Dios? ¿Y mi oración qué? El mismo Zacarías estaba viviendo eso. Y entonces nos dice el texto que un día le tocó a él, así como por suerte, ¿no? Ellos echaban suertes, entonces listo, le tocó el turno. Es como decir, listo, entonces el miércoles nos reunimos, listo. ¿Y quién ora? ¿Quién dirige? Listo, Norita, ¿tú le haces? Listo, le hacemos. Así una cosa, ¿cierto? Bueno, para él tuvo que haber sido importante porque solamente no lo hacían tan seguido y era por suerte, seguramente le va a tocar una vez en la vida. Pero era su espacio, recordemos que era el sacerdote, entonces estaba en su espacio, lo de todos los días. Ahora quiero que consideren esto. ¿Qué tal si en sus tareas diarias, en lo que hacen todos los días, empiezas a descubrir que Dios está participando profundamente en cada uno de tus actos? Que en realidad lo que está pasando aquí es solamente reflejo de lo que está pasando en la mente de Dios. Porque es que nosotros a veces vivimos nuestra vida como, esta es mi vida, y yo a veces oro y le pido a Dios como que venga y me eche una manita, ¿no? O que me salve de algo grande. Pero aquí creo que se trata de otra cosa. Cuando Dios viene, Emmanuel, Dios con nosotros, Navidad, viene a estar con nosotros en todo. Entonces viene la pregunta, ¿Dios está en tu agenda o tú estás en la agenda de Dios? ¿Cómo es esto? Permítanme hacer ¿qué diría yo? Una imaginación de cómo sería la agenda de Zacarías ese día, ¿vale? Entonces, la agenda de Zacarías, él estaría como, me levanto muy temprano, tengo que ir al templo, hoy ofrezco el incienso, no demoro mucho, más o menos una media hora, porque ellos oficiaban y salían, se iban. Luego voy a visitar en Nicodemo, voy, almuerzo en la casa, hago la oración, luego vuelvo al templo, hago la oración de la tarde, vuelvo a casa y ese fue mi día. Para ese mismo día, la agenda de Dios sería algo así, y aquí con el permiso del Señor. La agenda de Dios para ellos sería acompañar a Elizabeth y a Zacarías desde muy temprano. Voy a llamarle la atención a Zacarías si pasa por el puesto de melocotones, porque están en oferta y a él le encantan. Además le van a ayudar con su tensión.
Voy a animar a Elizabeth a que agradezca al joven que les va a cargar todas las compras del mercado, porque ellos no tienen hijo. Bueno, aún no tienen, pero ya están ancianos. Luego voy a prepararme para celebrar cuando Gabriel le dé la noticia de su hijo. Es posible que él se sienta muy confundido con esto. Es más, es posible que no se sienta tan confiado del anuncio. También voy a hacer que Elizabeth, al organizar los cajones, vea el perfume que tiene guardado desde hace tanto tiempo. La animaré a que se ponga linda y se aplique el perfume, porque esta noche habrá romance. Tengo que hacer algunos ajustes en los dos, algunos ajustes hormonales, si no se puede aguar la fiesta. En poco tiempo nacerá Juan. Hay que estar atentos. Voy a visitarlo apenas sea concebido. Qué felicidad a Zacarías y a Elizabeth de padres. Ya habían perdido la esperanza. No tienen ni idea de todo lo que va a suceder después. Todo esto es apenas el comienzo. Y Juan, qué alegría va a darles. Tengo que anotar acá que debo decirle a Gabriel que le recuerde a Zacarías que Juan le va a traer mucha alegría. Tenemos que animar ese corazón de Zacarías de alguna manera. Y también tengo que avisarle que por el camino Gabriel no se ponga a pelear con los demonios, porque puede llegar tarde. A él le suele pasar eso. Esto sería como ese plan de Dios. Cada cosa que nos sucede, hay una agenda de Dios para nosotros. Hay una oración sencilla que encontré, quisiera leerla. Acepto cada situación este año como el plan de Dios para esta hora. Nunca lamentaré, sea cual sea mi tarea. Puede ser una tarea muy común o decepcionante. Puedo ver algo divino en cada situación. David Benner, que es un psicólogo y profesor de psicología en la Universidad de Nueva York, escribe esta frase: la vida nos ofrece una corriente continua de oportunidades para poner en práctica la decisión de seguir la agenda de Dios. Sucesos que nunca hubiéramos elegido van formando parte de nuestra vida regularmente. Algunas veces pequeñas interrupciones de nuestros planes para el día, otras veces como crisis que transforman nuestra vida para siempre. Cualquiera sea la magnitud de estos sucesos, sirven para recordar que a pesar de nuestros esfuerzos y nuestros deseos, no somos nosotros los que tenemos en nuestras manos el control. Fue maravilloso como Dios, por suerte, hizo que Zacarías fuera el que quemara el incienso en el templo esa vez. Todo estaba planeado. Y si toda tu vida, no como un determinismo, no como robots que nos programan, no, sino más bien como ese Dios que está atento a cada una de tus necesidades, que te quiere sorprender cada momento y que está confabulado, digámoslo así, con el cosmos para que te encuentres con Él, para que seas sanado. Zacarías tenía que hablar de esto con Dios. Y entonces aquí viene ese encuentro. Ya vimos la decepción. Ahora vamos a ver cómo Dios une esta agenda, la suya y la mía, para sanarnos. Entonces en el verso 19 dice: el ángel le contestó:
¿Se acuerdan que acabo de preguntar? ¿Y cómo? ¿Cierto? ¿Será que sí o será que no? ¿Cómo es el asunto? Entonces el ángel le contesta, yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y a darte buenas noticias. Como quien dice, pues usted no sabe quién soy yo soy Gabriel, a ver. Y Dios fue el que me mandó. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo todo suceda. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto al salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas y siguió así sin poder hablar. Cumplido su servicio, se fue a casa. Dios interrumpió esta agenda de Zacarías porque lo llamó al silencio. El silencio como una magnífica terapia de encuentro con Dios. Zacarías seguramente estaba muy ocupado, haciendo muchas cosas. Seguramente no había podido tener el tiempo de quedarse en silencio y escuchar qué era lo que pasaba realmente en su corazón. ¿De dónde esa duda? La terapia que Dios escogió para Zacarías fue el silencio. Él necesitaba aclarar sus sentimientos respecto a Dios. Necesitaba tener claridad sobre las ideas que tenía de Dios. Necesitaba reconocer que siendo sacerdote no creía del todo. Necesitaba experimentar el amor de Dios incondicional. Recordar que Dios lo amaba aún con su herida y su desconfianza. Necesitaba recordar que todo lo que tenía desde su cuna de oro, todo había sido gracia de Dios con él. Dios no estaba para traicionarlo. Dios no estaba para hundir más esa astilla, ese dolor. Al contrario, era su único amigo fiel, verdaderamente fiel. Zacarías tenía que hacer silencio. Claro, es una medida bastante fuerte que un ángel me tenga que callar, ¿cierto? Nosotros podemos ir buscando esos espacios de silencio para escuchar qué hay ahí, para pensar en nuestras reacciones, esos pensamientos que pasan tan rápido, pero que ahí nuestra herida está presente. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que pensamos? Pablo Dors dice lo siguiente: siempre que sufrimos algún embate serio en la vida, estaremos llamados a renacer de nuestras cenizas, a reinventarnos. Y eso lo podremos hacer únicamente en el silencio, porque en el silencio está Dios. Salmo 46:10, no nos cansamos de repetirlo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Hay una frase que dice: el silencio es la voz de Dios. Finalmente, estas dos agendas, Zacarías entra al silencio, puede experimentar todas estas preguntas, puede reflexionar en todo esto. Y hay algo más en este texto que me pareció precioso. Y es justamente en el verso 17, dice:
Está hablando de Juan el Bautista, que es este hijo de Zacarías, ¿no? Este hijo tan prometido. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Lo que tenía Zacarías era una profunda herida con su Padre Celestial. El primer padre que reconcilia a Juan con su llegada es Zacarías mismo. Es Zacarías mismo. Porque Dios le seguía diciendo, no importa que seas anciano, que seas sacerdote, que hayas hecho toda tu vida, sigues siendo mi hijo. Y yo sigo siendo tu padre. Conmigo no hay esas máscaras, sigo siendo tu padre. Verso 62 dice, ya ha nacido el niño. Y nos dice, entonces preguntaban por señas al padre, ¿cómo lo quería llamar? Él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante fue abierta su boca y suelta su lengua. Y comenzó a hablar. ¿Y qué dijo? Comenzó a alabar al Señor. Alabar al Señor. El silencio le dio a Zacarías esa purga que necesitaba su corazón. Y empieza a alabar al Señor. ¿Y qué pasa con el pueblo? El temor vino sobre ellos, sobre todos los que vivían alrededor. O sea, cuando Dios toca nuestro corazón en silencio, tenemos luego palabras. Es una palabra que sale del silencio, de esa fecundidad que hay ahí. Entonces, tenemos luego el canto de Zacarías. Ese canto de Zacarías que podemos contrastarlo con el canto de María. Y es precioso. No lo tenemos acá porque es larguito, es como 10 versos, pero sí quiero leerles algunas partecitas. Dice el canto de Zacarías, bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado. La visita de todos los días que Dios tiene para nosotros, Zacarías la sintió. Ha traído redención para su pueblo, tal como lo anunció por su boca los santos profetas desde los tiempos antiguos. Esto es importante, porque estas son las promesas que Zacarías venía oyendo y creyendo. Estas mismas promesas que él permitió que lo hirieran, ¿sí? Estas mismas promesas. Entonces ahora él sí puede decir, la palabra del Señor se cumple, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Y miren esta parte, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de Él todos los días. Y termina con una frase preciosa. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. ¿A qué les suena esto? El legado. El legado que Zacarías tenía guardado, finalmente lo puede entregar. Este niño será llamado profeta del Altísimo porque irá delante del Señor para preparar su camino. ¿Quién le iba a enseñar? Zacarías. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de la paz.
Zacarías pasó de esa esterilidad a una fecundidad. Y lo pudo hacer solamente porque porque Dios rompe su agenda, o sea, une su agenda, ¿cierto? Porque el ángel viene y lo invita a esa terapia de silencio, porque ahí conoció realmente a Dios. Y fácilmente esta historia se convierte en historia de gratitud. Ahora sí, Zacarías puede dar gracias. Ahora sí puede creer, ahora sí puede caminar con la frente en alto. Más adelante, Elizabeth, su esposa, nos dice que ella quedó guardadita en la casa 5 meses. Yo no sé, a mí eso me parece curioso. A mí me pasa una cosa de esas si yo salgo a contar, llamo a mis amigas. Ella quedó guardadita 5 meses en la casa. Y dice el texto, ustedes lo pueden seguir en casa, dice el texto que ella se quedó pensando. Dios me ha dado este hijo para que ya no sea humillada. Esa es la transformación que hace el Señor. No sé cómo llegues tú en esta Navidad, pero sería un buen momento para tener un tiempo y revisar cómo está nuestro corazón realmente. Que frente a esos anuncios de gratitud, felicidad, unión, generosidad, etcétera, que nos da la Navidad, pensemos realmente qué hay ahí en nuestro corazón, qué sentimientos, pensamientos acerca de Dios, acerca de los demás, acerca de mí misma o de mí mismo. ¿Qué hay ahí? Vamos a orar un tiempito. Vamos a permitir que el Señor nos ayude a ver qué hay en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú cada mañana tienes una agenda que estás deseoso de cruzar con la nuestra. Gracias, Señor, porque sin importar cómo lleguemos, o más bien teniendo en cuenta cómo lleguemos en esta Navidad, tú sabes cuál es nuestro dolor, nuestra decepción, eso que todavía cuando viene a nuestra mente nos duele, Señor. Esa ilusión que teníamos y no se dio. Tal vez nuestra madurez, nuestra vejez no la imaginamos como la estamos viviendo ahora. Señor, tal vez dimos todo lo que teníamos, pero no obtuvimos lo que queríamos. Señor, te rogamos que nos visites, que nos visites y sanes nuestra decepción. A veces, Padre, a través de tu palabra imponemos expectativas y promesas que de pronto tú no nos has hecho y terminamos heridos. Visítanos, Señor.
sana nuestra herida, nuestra decepción. Ayúdanos, Señor, a meditar, a estar quietos, a escucharte. A escucharnos. Señor, aquí está nuestra herida. Gracias porque tú no te horrorizas, no te escandalizas con nuestra herida. La tratas con cariño. Nos dices que nos amas, que todo está bien, que sigues amándonos a pesar de nuestra desconfianza. Te entregamos, Señor, nuestra vida, nuestra agenda. Ayúdanos a reconocer que tú eres Dios entre nosotros. Ayúdanos a reconocer que tus planes son distintos a los nuestros. Ayúdanos, Señor, para que nuestra agenda, nuestros planes, la crucemos con la tuya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en ese silencio, en ese dolor, en esa oscuridad, tú nos haces fecundos. Tú nos traes a vida, Señor. Ahora, Señor, que tenemos tantas reuniones familiares, que seguramente heridas antiguas se remueven, ayúdanos, Señor. Sánanos, Padre. Gracias, Señor, porque eres Dios con nosotros en esta Navidad. Estás con nosotros, estás en nosotros. Amén. Bueno, entonces los invitamos a que esta semana tomen su tiempo para estar a solas con Él. Esa es la invitación para esta semana, para escucharlo y escucharse, para saber el qué tiene para nosotros esta semanita, cómo va a llegar a nuestra agenda. Dios los bendiga.